No, mi mamá era madrota. O sea, madrota es la jefa de un burdel. Burdel. Correcto. Solamente. Nunca fue narcotraficante. La época, es muy importante la época en que se da Guadalajara de día. ¿De qué año estamos hablando? Empezamos en el 65, o sea. Pues sí, cuando las putas eran decentes, sí, así, Eunice Clemens, qué gusto saludarte nuevamente. La primera vez que tuve la suerte, la fortuna de platicar, de encontrarme contigo, con toda la curiosidad del periodista, con la hija de Esther Camberos de La Comanche. Fue una gran plática, larga, me acuerdo, maravillosa, te la agradezco muchísimo. De hecho, ahí nació una buena amistad, pero esa frase se me quedó clavada para los que conocimos Guadalajara de día, cuando las eran decentes. Esta es la segunda parte de una entrevista que tuvimos aquí con Eunice y pues que quedamos picados y entrados para una segunda parte. Gracias, Eunice. Decentes, platica. Y no hay fijones también. Empezamos. ¿Cómo estás? Bien, encantado de saludarte. Igualmente, Gracias, claro. muchas gracias por la amistad y la confianza. Y es que esta frase para mí conlleva mucho de lo que era Guadalajara de día, porque yo, por ejemplo, el recuerdo y platicando con amigos aquí en Guadalajara, donde vivimos ya hace un rato, era un lugar de mucha categoría, con señoras de categoría y obviamente con clientes de mucha categoría. O si no la tenían, al cruzar la puerta, La les tenía. entraba la categoría, ¿no? Bueno, estamos aquí por segunda vez. Gracias por invitarme de nuevo. Pero antes de que empecemos a esta plática, me gustaría explicarte varias cosas que pasaron con la primera situación que no me gustaron mucho. O sea, con la primera plática que La tuvimos. plática, gente se empezó a colgar de esta entrevista, me salieron primos y parientes que no tengo. Ujú. Lo que no me gusta, tenga o no tenga parientes, estamos bien, ¿ok? No hay problema, si tengo o no tengo, no es mi bronca. Pero esta gente empezó a hacer TikToks de mi mamá, De Esther Cambero, de La Comanche. diciendo que es mi tía, mi abuelita, está bien, serán tíos, abuelitos. Lo que no me gustó fue que le estuvieran metiendo como si fuera narca, que le pusieran banda y que la pusieran como buchona. No, mi mamá era madrota. O sea, madrota es la jefa de un burdel. Burdel. Correcto. Solamente. Nunca fue narcotraficante. La época, es muy importante la época en que se da Guadalajara de día. ¿De qué año estamos hablando? Empezamos en el 65. O sea, aunque había presencia ya, obviamente siempre ha habido de narco, no era lo que después llegó más o menos alrededor de los años 90, 2000, ¿correcto? Empezaron los narcos a llegar aquí, fue en el 75. Pero no me cambie la conversación. Lo que no me gusta es que la quieran ver como buchona, como un narcotraficante. Le pusieron banda en los TikToks, le pusieron haciéndola alusiva como si fuera narca, como si viniera. No, mi mamá era una madrota. Mi mamá primero fue, después tuvo y manejó nada más. Y mi mamá nunca le gustó la banda. Ella era de mariachi y de coñac. Punto. Pero a ver, vamos. Aquí acabamos esto si quieres. Vamos, no, pero vamos a empezar y yo me encantaría que me platicaras, ahora sí, pues quién era Esther Camberos, de dónde sale Esther Camberos y Narcotraficante cómo se nunca mete. fue. Ok, pero entonces vamos a lo que sí fue. ¿Cómo es que ella se vuelve prostituta, sexo servidora, y después maneja prostitutas y después se vuelve dueña del burdel más famoso de México y que ya es que es irrepetible, nunca volverá a haber un burdel como Guadalajara de... ¿Quién era Esther Camberos? Esther Camberos Gómez nace en el 43, en Ciudad Guzmán, en una familia pobre, humilde. Ok, me decías con casa de adobes. Fue hija única. Hija única. Única de Camberos y de Gómez. Gente humilde, gente de trabajo, gente de Ciudad Guzmán. La mamá de mi mamá después se casa con otra persona. Okay. No me interesa eso. Mi mamá nace ahí en Ciudad Guzmán en el 43. Su vida fue pobre. Ella me platicaba que a lo mucho llegó a primero de primaria y que para levantarle le daban su pajarete.
¿Sabe lo que indica un pajarito? Pajarito con su alcohol. Era su desayuno. Porque Leche bronca recién salida de la vaca, poco de alcohol y vámonos a la Y ya. escuela. Y era todo lo que a veces tenía en la panza. Se iba a la pizca de la milpa, al nopal, a esto, aquello. Porque después de primeros de primaria ya nunca llegó dinero para el segundo de primaria. ¿Ok? Entonces a trabajar. ¿De qué empezó a trabajar? De lo que sea. Era una niña de 6, 7 años. Ayudado por aquí, por allá. Ya, pues sí. Ujú. Porque aparte se queda sin madre. Porque se va y se casa con otro tipo. O sea, la mamá deja la familia para ir detrás de otro galán. Y total. Entonces ella queda bajo el Tutela resguardo de la abuela. de camberos. No, de la mamá de mi mamá. Ella sí se ocupa de la niña. De la niña, se puede decir. Pero ya ves cómo es la gente. Y pues la mandaban a trabajar, a traer agua, a traer lo que tú quieras y mandes. Y así creció mi mamá. En un pueblo de Ciudad Guzmán. En una ciudad, en una parte muy pobre de Ciudad Guzmán. Ujú. Y aquí, ¿qué? Me imagino Ciudad Guzmán de los 40, ¿no? 40. Exactamente, imagínate. Si en los 40, aquí en Guadalajara, éramos un rancho, imagínate Ciudad Guzmán. Ujú. Crece mi mamá así con sus penurias y sus cositas. Llega la adolescencia, Llega la adolescencia. guapa la niña. Bastante guapa. XZ se enamora. 15 años. 15. Bueno, a los 15, pues digamos que es normal enamorarse de un jovencito, ¿no? Y más en aquellos entonces. Es que pues no había ni educación sexual, ni mucho menos. Y que sale embarazada Del... del tipo este. ¿Y quién era el tipo este? Después supimos que era un doctor. Mi mamá nunca nos quiso platicar bien para evitar broncas con la familia de este tipo, ¿no? O sea, para evitar que ustedes fueran en un arranque a buscar A matarlo, hijo de la chingada. al Pero bueno, papá que me quedo que se hizo loco, ¿no? yo no. Mi hermano Ada, porque no era mi papá, era el de mi hermano Ada. Es tu hermano mayor. Era mi hermano mayor. Ok. Ese es otro hombre. Y pues, a mangas y vengas, pues O sea, entonces embarazada. ¿Qué hace esta niña de 15 años embarazada? ¿Cómo reacciona ¿a su dónde papá? voy? Todo el mundo la corre, La corre. ¿sí? Wow. En aquellos entonces salías embarazada y vas para afuera. A ver cómo te va en la vida. Por humilde que fuera la familia, era una deshonra. Sí. Aquí en China era una de esas. Bueno, total, que ella dice, pues, ¿para dónde corro? Y se vino a Guadalajara. ¿Y dónde crees que se vino? ¿Te acuerdas de aquellos camiones que traían así una parte de arriba? Para que Una canastilla gigantesca, venían las guajolotes, las gallinas, los guacales, las cajas. Ahí se vino mi jefa. Allá arriba, ¿por qué? Arriba. ¿Por qué? Porque no tenía dinero con qué venirse. Era mucho más barato ese allá arriba. Pero era un tiro largo de Ciudad Guzmán para Guadalajara. Y en aquellos entonces la carretera, imagínate. Ahorita ya tenemos autopista y lo que tú quieras en Mandes, en Área 15 estamos ahí, pero en aquellos entonces, y embarazada. Wow. Llegó a la central camionera. Oye, ¿Conocía a alguien aquí en Guadalajara? a nadie. ¿Y a nadie. ¿Qué hace? Llega a la central, me imagino a la central vieja. Sí, en la central vieja. Y pues ahí se queda en la central vieja ahí, caminando, viendo a ver dónde iba, pidiendo trabajito ahí para que le dieran de comer, lavando platos, lavando. Se le veía el embarazo. Todavía no. Mi hermano nace como en septiembre. Ella se vino como en junio, no, como en marzo, abril, más o menos, no se le veía mucho. Pero mi hermano nace, te digo, en septiembre. Para eso, ella me cuenta que duró como 15 días ahí en la central. O sea, ahí viviendo como personaje de la central. Pues digo, todavía los que conocimos la central, pues había esos personajes que los veían por aquí, a veces vendiendo chicles, a veces lavando, a veces mendigando incluso, ¿no? De muchos niños. Pues lo ves ahorita, imagínate en los 40. Bueno, pero en los 40 la central camionera era la central camionera. De Guadalajara. De Guadalajara. Pues dice ella que se quedaba ahí, que oiga, le lavo los platos, óigale, para comer. Y en las bancas se dormía. Y en la mañana levántate. Y ve a ver dónde comes. O si torteaba, porque mamá torteaba y hasta eso tenía un sazón mi jefa que no tienes una idea. Y lavar esto o aquello. A todos se acomedía mi mamá para poder comer. Y ahí duró 15, 22 días. Hasta que una vez ella platica. Pues que vean unas muchachas que venían muy guapas. Que llegaron a la estación. Hasta donde se quedaba viendo.
Y luego otra vez. Ya, acabó. En eso llega doña Rosa por las muchachas. Doña Rosa con las muchachas. Murillo. Rosa Murillo. Rosa Murillo. La famosa Rosa Rosa Murillo. Murillo. La prostituta de época. Sí. Wow. Un señorón. Tu mamá ahí Era vio una a Rosa. Ahí la vio. Y vio la elegancia de doña Rosa. Porque doña Rosa era otro mundo. Era otro mundo. Bueno, eso te platico después, pero yo nunca la vi desarreglada. No, pero a ver, no platica, o sea, ¿cómo la veías? ¿Por qué llamaba la atención? Glamorosa, elegante. No era aquellos copetones de aquellos entonces, las piedras. Mucho spray, ¿no? No, y tú la veías, la cinturita, porque antes la gente no era gorda. Somos gordos de antes, de ahorita, pero antes la gente era elegante. No, yo la veía cuando era chiquita. Me voy con mi niña. Pero imagínate mi mamá con guaraches de correas, su faldita tableada y de esas que daban vueltas, bien india patarrajada. Y ve a esa señora y ve a las muchachas. Pues es que yo quiero ser así. Quiero verme así. Que es lógico. Si vio a doña Rosa caminar con aquella elegancia, con aquel glamour. Oiga, señora, me da trabajo. Y dice mamá que la volteé a ver. Tráetela. ¿Así? Ahí va. Primero, te voy a decir, mi mamá no fue puta de primeras, ¿eh? Mi mamá lavaba los baños, los cuartos. Pero, a ver, es que esto es bien importante, le cambia la vida a Esther Camberos el que doña Rosa dijera, ándale pues, tráetela, súmala. Okay. Se la lleva, Ajá. ¿a dónde se la lleva? Y a Rosa. Al bule, pues, al antro, al burdel de Rosa. Y ya me dice mamá que empezaron a platicar y yo le platiqué a mamá su historia, que está embarazada y lo que tú quieras y más. Y que Rosa no la rechazó por estar embarazada. Le dice, no voy a, pues, te pones a lavar baños, a hacer los cuartos, a hacer esto o a hacer aquellos. Tenía 15 años, 16 cumpliditos mi mamá. 16. ¿Sí? No era una puta. Era una niña que puta madre quedó embarazada, punto. Que venía a trabajar, que le tocó trabajar de sirvienta. ¿Sí? Trabajó, nació el niño en septiembre y con chiquillo trabajaba de sirvienta, lavando baños, arreglando cuartos, de sirvienta. Ya hasta que mi hermano creció como un añito. Ahora, tú estás sacando cuentas, ya también ella pues ya había crecido, ya era más mujer, me imagino, ya con más formas, ¿no? Porque de haber llegado más o menos de 15, 16 años, ahí ya tendría 18. No, espérate. Mi hermano nace cuando mi mamá tiene 16. 16, todavía muy jovencita. Muy niña, 16. 16, él nace en septiembre, mediados de septiembre. Y luego mi mamá se queda un año con mi hermano criándolo, porque después lo manda a Ciudad Guzmán. O sea, se lo queda cuando seguía trabajando ahí con Rosa. Y lo manda a Ciudad Guzmán para poder ella trabajar mejor y poder mandarle dinero a mi hermano. Uh-huh. ¿Con quién lo manda? Con la abuela. Con la abuela, la que se había ocupado de ella cuando era niña. Ok. Y ya, pues ya como había dinero, pues la abuela lo aceptó. Uh-huh. De a gratis, ¿tú crees que no? Y así empieza mi mamá. Y digo, la pregunta pues es muy directa. ¿Qué momento empieza a trabajar como prostituta? ¿Te lo contó? No me lo contó, pero pues yo siento que viendo a Rosa Murillo, viendo a las muchachas, viendo el glamour y viendo que sacaban dinero, no hay 2 más 2, hijo. Eso fue natural. Pues ya estaba desflorada, como decían aquellos entonces. Que una persona decente viniera a pedirte matrimonio era la peor cosa que podías haber hecho. Quedar embarazada a esa edad, sin saber ni leer ni escribir. ¿Pero no te platicó de algún primer cliente o alguna...? No, ¿para qué te chuchas? O sea, simplemente de manera natural, ella ya empezó poco a poco a ser una de las prostitutas de Rosa. ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo? ¿Quién sabe? No. Ya era muy guapa. Sí. Pues, mamá siempre fue guapa. Y guapa sin cirugías, ¿eh? Porque antes no había cirugías. Mis muchachos eran bonitas, de los normales. Cirugías de 20 años para acá. Bueno,
Y sí, empezó y nunca me platicó de eso. Me platicaba de esto que te estoy platicando y te lo voy a decir por qué nos platicaba mi mamá, porque a veces nosotros éramos tan estúpidos y no queríamos comer o no queríamos hacer unas cosas o gastábamos el dinero a lo pendejo, Ujú. que nos platicaba su forma de cómo llegó, ¿sí? De cómo empezó a trabajar, para que nosotros valoráramos lo que tuvo que hacer ella. Sí, porque ya pasó hambre. Sí, y mucha. ¿Sí? Y ahí fue Y ahí, entonces al irles diciendo, mira, yo cuando tenía tu edad, y entonces se fueron enterando de la historia historia de mi mamá. de Esther Camberos. De cuando yo tenía tu edad, cabrona, yo ya daba 20 años. ¿Y en qué momento empieza a crecer ella a tal grado de, pues sí, un día migrar y tener su propio burdel? Mi mamá le tardó, hijo, le tardó Más o menos cuánto, pues, unos 10 años. 10 años. O sea, No, menos, unos 6, 7. ¿qué sería? Como ya tenía 23, de todas, si seguía siendo, digo, vemos hoy en día sería muy joven todavía. 23 años se embaraza de mi papá. Mi mamá O trabaja. sea, siendo prostituta se embaraza de tu papá, Pero mi mamá, pues nada, pendeja. de Clemens. No, ahora, espérame. Regrésate Cuenta, años. cuenta. Regrésate años, 59 nace mi hermano, mi mamá empieza a trabajar primero de sirvienta, poco a poco pues va viendo el lujo, la situación con Rosa y pues ella se decide a hacer lo mismo. ¿Sí? Se decía. No hubo nadie que tampoco le pusiera una pistola en la cabeza para nunca. ¿Sí? Se decide y empieza a trabajar. 50, 60, 61, 60, y ya empieza, o sea. Acuérdate que la práctica hace el maestro, aquí en China y en todos lados. Y empieza a agarrar colmillos de las muchachas. Y mi mamá, y doña Rosa, es lo que ella me dijo, me vio la inteligencia Rosa. Y me mandaba ya después con los clientes de más dinero. Le podríamos decir que Exactamente. Ujú. Y bueno, estamos en 62. Como en el 63 aparece como cliente mi papá, biológico. Salvador se llama, señor. Salvador Giblas. Y pues mi mamá dijo, de aquí soy. O sea, intencionalmente se embarazó. Yo siento que sí, la mera verdad. Sí, porque es poco probable, una prostituta se cuida muchísimo, porque eso significa, pues, digo, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué te digo que no sé si yo también? Pues no, ella no pensaba que iba a hacer todo esto, ¿me entiendes? Yo siento que ella nunca pensó que iba a llegar a convertirse en quien es, y menos a esa edad. Que era por el día a día y salir adelante y conseguir el pan de cada día. Para poder mandarle dinero a mi hermano. A la abuela, ya se Guzmán, claro. Ujú. Y rentarse su cuartito y nada más, o sea, porque... Entonces, intencionalmente. Pues yo creo que sí. O sea, no te echo mentiras porque pues mi segunda hermana también sale de ahí. La hermana que sigue después de mí. ¿Me entiendes? Ujú. Y pues se embaraza, doña señora, de don Salvador. Y Salvador creo que le dijo, pues te me sales de trabajar porque traes un hijo mío. Y que le da una feria para que se vaya y que, pues ¿qué crees que hizo la cabrona? De mi jefa nada tonta. Ahí fue cuando puso la Comanche, con esa feria. Con el dinero que le dieron para retirarse de la prostitución, puso su propio burdel pequeñito, según resuena. Con un par de mesas, una cosa así. A los muchos 7, 8 mesitas, como te había dicho, 2, 3 cuartillas. Pero imagínate mi jefa. En vez de poner, ella dijo, pues de aquí soy. Y doña Rosa me la terapiara mucho, fíjate, para que no fuera una niña, dice, tú puedes, tú tienes, o sea, porque doña Rosa era una señora de mucho agarre, de mucho, y me la terapió bonito, hasta que ella dice, pues, ¿por qué chingados no puedo también yo? Y se puso su güey, con el dinero que le dio mi papá. Literal. Y ya me lo dije, O sea, no podía trabajar porque estaba embarazada, pero entonces jaló a otras muchachas para que trabajaran para ella. puso Y así, fíjate, y así nace así nació la matrona.
Sí, señor, la, Así nace. la Comanche. Ahora, ¿ya era la Comanche? No. No. ¿En qué momento pasa a ser la Comanche? Porque me imagino que ahí es cuando ya se llamaba Guadalajara de día, no. Espera, estamos a como 10 años atrás de Guadalajara. A ver. Estoy hablando del 65. Mi mamá en entonces tenía 23 años. ¿Sí? Yo nazco en enero y mi mamá cumple 23 en marzo. ¿Sí? Y a sale de como de 22 años de con Rosa, sería en el 64. Mi papá le da dinero para que no siga de... Pero ella nada tonta. Pues pongo mi changar. Y lo puso. Rentó un localito. Rentado. Al principio, ya después lo compró. Muy cerca de donde estaba Rosa. Sí, mira. La 54. Ok. Todo esto seguía pasando allá en esa zona, Sí. allá de la calzada para allá. De la calzada para abajo era Pero todo. muy para allá. Muy para allá. Ajá. De acá, acuérdate que la calzada para acá estaba la gente nice, los chapelitas, estaban los... la gente muy nice. Allá eran los bules y acá no se permitía nada. Nada. Absolutamente nada. Bueno. Total. Déjate, 54. Y bajas por Josefa Ortiz. Josefa Ortiz de Domínguez, la calle. Y la calle 54. De este lado, aquí, está Rosa Murillo. 54. Cambias. De este lado, acá, estaba la Comanche. Que era un changarrito de 5x10. Menos, una porquerillita. Le cabía una barrita, una rocola, sus mesitas, y ahí iban 3, 4 y 5. Hicieron un cuartito, porque en mi cuarto creo que tenían hasta cortinita. Y ahí empezó mi mamá. De ahí empezar. Que la hizo tan grande. Que la hizo tan grande. Y ahí empezó. A crecer, a crecer, Al principio, a crecer. pues, ¿quién conocía a la Comanche? Cuando hables, ¿por qué preguntas la Comanche? Tenía una amiga ella que se llamaba Betty. Y dice, ¿cómo le vas a poner el changar? Y pensaron en 1000 cosas. Hasta que le dijo, creo que Betty o algo. Es como te decía tu padrino o tu tío. Pues Comanche, Comanchita. ¿Qué te parece? Le ponemos ¿Y por qué? la Comanchita, porque decía que tenía un tío, parte por su mamá o su papá, no me acuerdo. Que le decía, venga mi Comanchita, porque sí parecía... No, pues era una india norteamericana, una indígena norteamericana, una Correcto. Comanche. Sí, pero era muy bonita de cara, o sea, no era la india... Sí, sí, o sea, Era una muy... tipo india muy bonita. Exactamente. Ok, Le decía imaginarla. Comanchita. Ya, Y le decía Comanche, y de ahí se le vino, y dijo, pues Comanche. fíjate. De una... ¿Cómo llegan los nombres, verdad? De una pensamiento ahí, tranquilín. Y así empezaron. 65. Nazco yo el 4 de enero. María me pues allá abajito. Nosotros, yo me acuerdo, no me acuerdo, me platicaban que vivíamos a un ladito. A un ladito de ahí del puertita, había otro puertito. De ahí vivíamos. Mi mamá y yo. Y pues lógico, mi papá se ha encabronado con mi mamá. Pero después se recontrentaron porque llega Porque llega el oso, el segundo. el segundo. O sea, se tropiezan los dos con la misma piedra. O sea, Ok. para que diga que no. Y el año que entra, o sea, que no duraron ni peleados de 4 meses, porque a la La mitad, reconciliación. al 66, a la mitad del año que entras, nace la otra. Tu hermana. Sí, mi segunda hermana. Bueno, se llama. Pero ella sí es tu hermana biológica al 100%, no como tu medio hermano, el que se crió allá en Ciudad Juchma. Allá sí somos hermanas biológicas de Ok. mismo padre. Son dos nada más. Sí, Ok. mi mamá. Pero mi mamá, mira, siempre nos dijo, cada quien tiene su papá, para que ni me la haga de pero. Aquí nadie que tú, no, cada quien tiene su papá, así que ni se pongan muy nice con eso. Y digo, y pues mi mamá pues ya empieza a ser la madrota, la que cobraba, ¿sí? La que estaba atrás de la barra, la que servía las copas. Ya las muchachas andaban en la taloneada. Se le dice taloneada porque andaban en chinga caminando para ir para abajo a ver. Talón por aquí, talón taloneando. O sea,
La talonea. Bueno. Y así empezar. Mi mamá, poquito a poquito, se pelea con mi papá después, 67. Pero ya mi mamá ya había crecido. Ya, Y ya se pelean en definitiva. ya se abandonan. Ok. Ya cada quien por su lado. Pero tu mamá ya había crecido, ya tenía un burdel importante. Ya lo había comprado, ya habían crecido. Para el 67 mi mamá ya tenía más de 5 cuartos. O sea, ya estaba más para allá que para acá. Ujú. Y empieza a crecer, 67 ya, en el 67 ya me acuerdo que ya vivíamos, no me acuerdo, ya vivíamos a la vuelta, sí, por José Ortiz, porque compré una casa por acá, por José Ortiz. Ya en una casa. Sí. Y esa casa, viene José Ortiz, la 54, y las junta. ¿Sí? Se juntan acá, aquí mi casa, José Ortiz, se junta por acá, 54. Se juntan por atrás. Ajá. Ok, se conecta. Se conectan. Y creció. Y mi casa era grande, tenía un portonzazo, estaba muy bonita. Ujú. A ver, es que hay dos preguntas. Ok. O sea, ¿por qué se da un crecimiento tan impresionante del negocio de la Comanche y en qué momento, siendo de un origen tan humilde, ¿sí?, se vuelve pues, una matrona de tanta categoría? Porque quedó muy por encima de Doña todo. Rosa y se volvió el gran lugar de categoría de Guadalajara. Por peleonera y entrona. O sea, de carácter. O sea, si era medio Comanche, medio Apache, medio... Ujú. Creo que por ahí tengo todo un cachazo que me dio aquí la jefa. De una barrada que hice, me dio un cachazo. Así. O sea, ya no le podías. No le podías O nada. sea, mucha personalidad. Demasiada. O sea, en buena onda, para manejar gente tanto cabrón, mi mamá era de huevos, ovarios y lo que sigue. Ujú. ¿Eh? Se agarraba chingadazos con las viejas, se agarraba madrazos con todo mundo. A ella no le puede decir mi alma porque ella quería para casa aparte. Pero mi papá biológico medía casi unos 90, y mi mamá era unos de 65, se lo ponía te lo juro, porque la madrina de mi segunda madre, de mi segunda hermana, dice, tuvimos que separarlos a veces, porque tu mamá se le iba a los madrazos, a salvarlos, a arañazos. Ella no estaba con, ella no decía, espérenme tantito a ver qué investiga, a cómo va. Y así es como sale. Y sale adelante de maravilla. Me imagino que también, pues digo, siempre de un lugar así tratan de sacar ventaja autoridades Me municipales, platicaba. policías, No sé si sea cierto, pero un día dice que llegaron y hicieron una levantón ahí en la Comanche, ¿no? Y se llevan a todas las viejas. faltas a la moral. Y como quieras. ¿Qué quisieran ahorita? Esas faltas a la moral de esos tiempos, ¿me entiendes? Creo que en esos entonces las celditas municipales estaban debajo de la presidencia municipal, Ujú. en aquellos entonces, Estamos hablando de Guadalajara. de Guadalajara. Y pues llevan al montón de viejas ahí, ¿no? A la celda y las fichan, las checan y lo que tú quieras y mandes. Dice mi mamá, ella me platicó, no sé si sea cierto o no, que llegó alguien y se robaron las patrullas. Las patrullas de policía se las robaron de debajo del sótano. La anduve buscando por Google, pero no apareció. No aparece, no lo reconocieron. No lo reconocí. Entonces tu mamá varias veces visitó esas celditas. Era parte de la show, rutina, parte de la rutina, ¿no? Sí. Una autoridad que quería quedar bien y entonces ya cerramos. Vas para adentro, vas para afuera, un cerradero, pariente para acá, pariente para allá. Y así empieza mi mamá, o sea, también a dar golpes. Óyeme, cabrones. La chingada, pues. Pero ahora, una parte muy importante es, había reconocido la relación que había con las mujeres que trabajaban ahí, con las prostitutas, porque había mucho respeto, había pues afecto, hay que decir, y solidaridad. O sea, si era muy dura, tu mamá era muy entrona, pero era muy de su gente, de sus mujeres, de Sí. sus prostitutas.
¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo las reunía? ¿De dónde las reclutaba? Fíjate que yo creo que mi mamá empezó a tener fama por lo mismo, por leal. Y se le empezaron a venir las Por mujeres derecha. de otros bulas. Porque ella no más robaba. Ella te cobraba el cuerpo y te pagaba tu ficha. Pero ella no te cobraba comisión de lo que tú ibas a cobrarle a la cabrón. Ni por estar en el piso. Ok. ¿Sí? Ujú. Si tú cobraba 500 pesos, 500 se le iban completos para ella. Pues volvió un imán. Y mi mamá no recibió de eso. Ella recibía después del futuro de las entradas, de las comisiones, de los pistos. Y donde hay muchachas hay cabrones. Y sin más, la señora te respeta lo que vas a ganar. Así es fácil. Malo es cuando los cabrones, me das el 10, me das el 15, como los padrotes de ahorita, los de antes también. Dame tanto de lo que le vas a cobrar a la gente. Mi mamá no. Cuentas claras. Cuentas, y ¿Y dónde vivían las muchachas? en sus casas, hijo. O sea, no tenía ella una residencia para atender. Ella tenía su changarrito, Y si tenían hijos, pues era cuestión de ellas. ¿dónde estaban los hijos? Eso En sí. su casa, nunca en el, No, en el antro. o sea, Ahora recibía, me imagino, también casos parecidos como el de ella, ¿no? Jovencitas que pues alguien por ahí abusó de ellas chico de eso. o Nunca te se dije. embarazaron y llegaron también ahí Pues yo creo que, mira, la mayoría de las personas ahí ya se llamaba ahí la Comanche. ya se llamaba ahí la Comanche. La Comanche. Ok. Pero yo creo que la mayoría de ese tiempo de esas mujeres trabajaban por necesidad, hijo. Por falta de cultura. Porque muchos no saben ni leer y escribir. Estamos hablando de los 50, 60. Que si llegaba en aquellos entonces a la primaria alguien era mucho. ¿Sí? Los que tenían poder de educar eran los que tenían dinero. Los que tenían una... Porque antes no se obligaba a ir a la escuela. Acuérdate. Sí, hay que hacerse a la idea que estamos hablando de... No estamos hablando de ahorita. Pero a ver, Eunice, ¿ahí ya estabas tú? Yo nací en el 65 y yo tendría 1, 2 años. Pero ya empezabas ahí a Pues ya- aparecer en el mapa. ¿Tu mamá negaba en algún momento a lo que se dedicaba con ustedes? Nunca lo negó. No, desde el principio ustedes sabían que ella era matrona, que manejaba prostitutas y que había llegado ahí por ser una gran prostituta. Nunca nos negó. Y si tenemos o tuvimos o tendremos dinero fue por ella. Porque ella se chingó. Ella se partió la madre noche y día. Primero, bueno, sí, revienta. Puta y después madrota. Pero nunca narca. Así que ¿Y en qué momento te vas tú metiendo todavía no estamos en 2, 3 años, compadre. Acuérdate. Tienes 2, 3 años, eres una niñita, Son pero la que niñas. estaba siempre cerca de Esther Camberos. Sí, pues ahí. Te digo que llega mi Tu hermano. medio hermano estaba en Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. Está, Pues mi tú hermano. estabas ahí y llega la otra bebita, entonces la mujercita que está con Esther eres tú. Y pues estábamos ahora mi hermana y yo pegadas ahí. Ujú. Ya había comprado la casa acá, ya tenía mi mamá dinero para ponernos una nana. Pero ella trabajaba toda la noche. Y así como te digo, o sea, trabajaba toda la noche, las muchachas se acercaban a ella, porque en eso te digo, o sea, tú cobras 500, tu dinero, a mí me pagas esto, esto y esto. Yo no te voy a cobrar la porción de la... Y nadie contra su voluntad. No, nunca. Nunca reclutó a fuerzas, ni hizo los somos levantones. Por eso me encabronó mucho, te lo voy a decir sinceramente, que dicen, es que es una poquianche. No. Bueno, las poquianches sí lo hacían, o sea, secuestraban Dame tantito. jovencitas y las Dos. explotaban. Épocas diferentes, 2 estados muy diferentes. O sea, mi mamá era y se dedicó a desde chiquita y Y empezó a trabajar. Y en zona metropolitana, que es muy importante. Las poquianches eran más de zonas rurales. Es que es una no, por favorcito, no se me alebresten. Ahí sí me dio muchísimo coraje. Muchísimo coraje. Bueno, a ver, Eunice, Hey, ¿en qué momento aparece Guadalajara de día? todavía nos faltan como No, 10 pero, años. pero entonces, bueno, ¿qué pasó en esos 10 años? Entre cuando tú tenías 2 años, 3 años, En el sí, 68 mi mamá conoce a mi papá. Es que ahí viene lo bueno. a Clemens. A Clemens Camberos. Pero mi mamá ya estaba embarazada de mi tercera hermana de otro tipo.
Ajá. Ni me acuerdo cómo se llama ese tipo. Y nace mi hermana, la otra en el 68. No me acuerdo. Bueno, pero en ese entonces conoce a mi papá Carlos. Ingeniero, chingón, políglota, bien educado. Otro pedo mi jefe, no, para que no te digo que no. Y pues empieza la relación con mi mamá, mi papá, y ya llega el momento, para que veas qué tan bien nos hizo el Señor. Mi mamá y papá se casaron como en el 71, 70, ¿ok? Pero mi papá le dijo a mi mamá, oyes, cuando nació mi hermana de mi papá Clemens, de Carlos Clemens, ¿por qué no te llevas a las niñas de aquí? Compras otra casa en otro lugar, No vivían juntos. ¿no? Y mi papá vivía por ahí, estaba divorciado de su primera esposa. Vivía ahí por Tlaquepaque, pero ya cuando se casa con mi mamá, pues ya viven juntos. Ah, sí, vivieron Sí, juntos. vivían juntos, sí. Pero mi papá en un momento dado, pues él tenía dinero, pero mi mamá llegó a tener más dinero que mi papá, ¿sí? Y mi mamá dice, pues sí, dice, hay que salirnos de aquí. Y, y tendría yo como 8 años, ¿sí? Después de que nació 72, como nos venimos a vivir acá a Providencia. Estuvimos viviendo acá en Providencia. Ya. Que ya era Providencia es ya una colonia muy, Ahorita creo que se llama Pablo Neruda, pero cuando nosotros... pero era muy nice, era lo nice de Guadalajara. Ajá, estaba ahí en Hidalgo, se llama Águilas antes, ahorita le pusieron Pablo Neruda a la calle donde estábamos ahí viviendo, la primera casa. Famosa avenida de Camellón, toda la cosa. Fue la primera casa que compró mi mamá. Eso fue como en el 60. Cambio de vida radical para ustedes. Completamente. O sea, de ir al parvulito nos metió al kinder de la American School. Con este digo todo. Ah, sí, sí, en el kinder era, ¿no? Pero tú seguías en contacto con las actividades de tu mamá allá en... Ya. Ya no, o sea, te separó y tú ya te desarrollaste O sea, como... acuérdate que al principio pues no había con qué, pues estaba ahí realmente tirada a un lado de la barra para que mi mamá pudiera trabajar. Punto. Ya poco a poco que va creciendo, pues nos va haciéndose dinero, nos saca de ese lugar y nos traen acá. Yo me acuerdo que tenía 6 años, 7, entré a kinder, a primero de primaria, acá a la American. Más o menos. Pero ya mi papá se queda con mi mamá y ya nos traen acá, ya vivíamos mis hermanos y yo, ¿sí? Ujú. Y Pero tu mamá seguía trabajando. sí, pues seguía trabajando, por favor, como normal. Trabajaba de noche, se iba a dormir de día a la casa, así. El horario era al revés, pero era lo mismo que una ama de casa. Me acuerdo que el camión pasaba por nosotros, nos daba un chocomil, mi mamá, con miel de abeja, 2 huevos y leche caliente. Sabía aquello antes de que llegara el camión. O sea, uy, yo me acuerdo que me raspaba y yo, mami, no quiero. Llegaba a darnos desayuno para que no fuéramos a la escuela. ¿Sí? Llegaba a darnos desayuno. Después de haber estado trabajando toda la noche. No, yo dije que no venga, que no venga. Te juro que decíamos que no llegara, pero llegaba a darnos el chocomil cementado. Horrible sabía el cabrón, pero bueno. Porque a mi mamá no le puede decir que no. Bueno, a ver, y ahí, para ti pasa pues, una parte importante de tu vida, de tu infancia, ¿no? Alejada de la Comanche. O sea, mi mamá nunca, pues, siempre. No lo negaba, pero tampoco te llevaba ahí para que estuvieras presente. ¿En qué momento te vuelves tú otra vez a personar? ¿Cuántos años tendrías? Mira, mi mamá siempre, yo que tengo uso de razón, siempre cuando empezó en Guadalajara nos llevaba a los domingos a la alberca, porque estaba cerrado los domingos, y había una alberca, ¿te acuerdas que te platiqué? Sí. Aunque, Pero sí, en Guadalajara de día. Sí. pero ya nos adelantamos como 3, 4 años, hijo.
Por eso, pero es que tú también te me adelantaste, porque son 3, 4 años que tú estabas en el American School y que te daban le llamaban polla a lo que te llevas el Ay, chocomil con la miel y los huevos. Y pero fue una vida, pues una vida normal, de una Pues, niña normal escuela de Guadalajara. normal, mi mamá trabaja normal. Pero después nace Guadalajara de día. Mi mamá se casa con mi papá. Mi papá dice, pues a ver, cabrones, aquí todos son Clemens Camberos. Y al trono puso Clemens Camberos. Clemens Camberos. Todo es el apellido de todos, Todos. de todos. Clemens Camberos. Punto. Y todos son hijos de Esther Camberos, de distintos papás, Para mí, pero mamá. todos. Ok. El señor acepta la responsabilidad de darles el nombre a todos. Ok. Y él en ese entonces le compra el pedazo que es del Guadalajara de día. Pero un pedazote. Sí, pues era bastante, pues. Pero pues era allá, en aquellos allá. Sí, pero era una zona muy requerida porque era donde estaba la vida Pero era nocturna. más lejos de la requerida todavía, era más para abajo. O sea, estaba la zona roja, por decirlo. Estaba después de la penal. Ok. Y ahí era donde estaba la actividad. La algo actividad era de la penal para acá. Ahora lo que conocemos como la expenal. Era ex penal. Sí. De la penal para acá estaba Estaba la fiesta. del desmadre. Y ellas fueron a abrir territorio Como 6 más cuadras para arriba. Ok. Ahí en la 68, 513. Esteban La Torre, 513. Y ahí mi papá le compra Terrenote. el terreno, le pone el nombre, los ponen los otros 4 como dueños, ahí empezaron a construir y lo que tú quieras. Hicieron la alberquita, el bohemio, un changarrito como de 2 saloncitos o un saloncito. O sea, nada que ver con el Con nada que ver. con el que vemos el Leo, que todavía existe, pero que fue No. con salones y pisos y Nada que discotecas. ver. Todo, o sea, todo el mundo alucina. ¡Pum! Aparece así. No. Fue Apareció creciendo poco a poco poco. a poco. Fueron creciendo. Mi mamá abre ¿Cuándo le pone Guadalajara de día? en el 75 cuando lo abre. Y ya con la filosofía de que era un lugar para que sus clientes estuvieran de día, porque en la noche dormían en su casa, que es lo que nos contaste en la ocasión anterior. Te digo, había una alberca. Cortitos y todo, había una alberquita, un saloncito muy nice, muy esto. Pues iban. Qué madre estar a las 2 de la tarde en una alberca con unas chavas, ¿no? Por eso fue lo de la alberca, la idea de lo de la alberca. Genial, genial. Sí, o sea, mi mamá iba a futuro. La alberca era a la intemperie, al aire libre. Intemperie. O sea, aquí iban los meseros, ay, ¿qué quiero? Que la fregada. Las muchachas en traje de baño, Ay, para- porque todo era muy, muy decente. O sea, no parecía que fuera un No. burdel, Le digo, pero, parecía una fiesta. y se veía de 12 del día a las 10 de la noche. De 12 del día a 10 de la noche, 10 horas. Tranquilamente. Mucha gente pues iba a trabajar, secretarias, esto, aquello, lo que tú quieras y mandas. Hacían su negocito, iban a su casa y mira. Pero seguía la Comanche creciendo como, O sea, seguía existiendo la Comanche. y creciendo como es. O sea. Entonces ya estaban dos. Sí, pero ahorita el Guadalajara viene siendo como que el granito pegado a la Comanche. ¿Sí? Ok, o sea, nace como el hermanito pequeño De la y Comanche. después se voltea. Se voltea después. Pero la Comanche era la Comanche, la que mandaba, a la que ponía y le quitaba cabrones y hacía esto, decía, porque mi mamá lo hizo. Y lo hizo en Jalisco. Y yo me imagino que tu mamá en el día a día y conociendo mucha gente seguía aprendiendo y aprendiendo y Sí. aprendiendo. Mi mamá nunca se quedó atrás. Y la mera verdad, ella lo primero que quiso es comprarse un Mustang con dinero. Y se compró un Mustang. Todavía no tenía, después de que dejó a mi papá biológico y antes de mi papá acá, se compró un Mustang. Y ella lo manejaba. Bueno, imagínate su primer carro, un Mustang, aquel 65, súper pinche. Sí, la Feria 65, el Mustang. Y sé que es un Mustang, te voy a decir por qué. Porque mi mamá se andaba con la minifalda en chinga por todo Guadalajara. Era por González Gallo, creo que tenía su banco Serfín. ¿Te acuerdas de la Serfín? Sí, como no, y iba al banco a hacer sus operaciones, todo, depósitos, retiros. Sí. Ahí Y depositaba. un acontecimiento era la Comanche. Pero era guapísima, mira. Y yo iba con ella. Y en una de esas mi mamá se le mete un cabrón.
manejaba mal mi mamá, pero se le mete un cabrón. Y yo iba, antes acuérdate, no había ni sillitas ni cosas para beber. Y yo iba sentada a un lado de ella y que le grita el cabrón, vieja chiva. Y que me paro yo, dice mi mamá, chiva la madre de la tuya. Yo, 2, 3 años andaba ya pensando mal. O sea, el nombre de la mamá con el mismo carácter y personalidad que la mamá. Chiva la madre de la tuya, porque dijo vieja chiva mamá. Yo, o sea, yo no me acuerdo, pero mi mamá me lo platica. Chiva la madre de la tuya, imagínate qué imagen. Me imagino que empezó a conocer gente muy importante. Sí. Tu mamá, Esther, la Comanche, sabía quién estaba conociendo, sabía con quién estaba tratando, porque, pero digo, fueron Acuérdate que gente de mucho dinero, gente de mucho poder. Acuérdate que Guadalajara ese entonces éramos una cosita de nada. Sí, una cosita de nada. Ni llegamos al 500,000 de personas. Éramos nadie. Éramos casi todo el mundo se conocía. Aquí llegaba el PRI, ponía al presidente municipal, llegaba el PRI, ponía el gobernador y llegaba el PRI, punto. Eran los mismos ricos, punto. Eran todos. Chiquito. Había un parque que se llamaba el Parque del País de Magusín, que estaba ya después de Plaza del Sol, ahí donde están las águilas. Y yo le decía a mi papá, que ya era mi papá, llévanos, jefe. Era ir como al otro mundo, de tan lejos que estaba. Ir por las águilas. Sí. Ahí es donde están las águilas, de esta águila para acá, donde está el mercado. Todo eso era el país. Lo que es todas las águilas era el País de Magusín. Y era ir a Plaza del Sol o ir a país, era así como, ¿qué pido? Estás del otro lado del mundo. Pero ahora tú, platícame, porque tú ya para esas alturas ya eres un adolescente, ¿estás de acuerdo? No. Y ya estabas, bueno, una preadolescente. Cumplí 10 años el 75. ¿Sí? 10 años en el 75. 4 de enero del 75. Uh-huh. Yo era una niña. Ya estaba el Guadalajara de día. ¿Sí? Ya estaba el Guadalajara. Ya trabajaba. Y en febrero se muere mi papá. De ese año. Carlos Clemes. Se muere mi papá. Y ahí viene otra revolución. Mi mamá ya tenía amigos por aquí, ya tenía amigos por allá. Y pues me empezó a echarle para adelante. O sea, amigos, tenía novios por aquí, No, por allá. amigos, muy diferente. Una cosa son novios y otra cosa son amigos. Pues sí, fue amigo de los escuincles esos de la 23 y le apoyaban mucho. Sí, fue amigo de don Toño Alcaraz y me empezó a apoyar mucho. O sea, empezaron a crecer y ahí fue cuando empieza a crecer el Guadalajara de día. Pero todavía era el niño, el hermanito de la Comanche. Era de día. Punto. Ya como en el 77, 78, la Comanche empieza a crecer. El Guadalajara empieza a crecer. ¿Ves cómo eres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Y sabes qué significa? Que vamos a tener que hacer una tercera parte para que me platiques de Guadalajara. ¿Cuántos años más o menos calculas tú que estuvo en la gloria Guadalajara de 75, 85, 95, 20 años. Del Guadalajara, pero de la Comanche empezó desde 60. Sí, pero digo, para mí te lo digo. El Guadalajara de día, que es la referencia donde 20 años. Pues buena parte de la vida de Guadalajara se movía en Guadalajara de día. Todo se movía de ahí. Literal. No, es que hay historias. Después de que hicimos esa primera parte, me han contado unas historias y te lo comentaba de gente, pues más o menos, digo, que no tenían edad para haber ido en calidad de visitantes, pero que iban a sacar a sus papás o a pedirles para la colegiatura, ¿no? Sí. Eunice, te agradezco muchísimo, pero ¿qué? Le entramos una tercera parte. Cuando quieras. Y hablamos ya de lo que fueron esos 20 años y cómo cambió la vida. El mundo de las exposiciones, de las exhibiciones, del comercio, de las visitas y de los atractivos de Guadalajara. ¿Te parece? Sí, no, y de tantas cosas más que antes de y después de. Y además que tú ya estabas muy Ya. ¿Y eres la Comancha? No, me dicen la Comanchita. La Comanchita. Sí. La Comanche es mi mamá. La señora de señoras, es mi mamá. Y siempre no va a haber otra.
Y ahí me le pego y la gente me empezó a decir, ay, mira la Comanchita. Estás porque- bien. Se te ve. Eunice, queridísima, mil gracias, corazón. Digamos, Y tenemos entonces una tercera plática y tenemos para ya hablar realmente lo que es, o sea, la operación, cómo era el día a día esto. de Guadalajara. ¿Te parece? Perfecto. Y cómo empiezan los negocios periféricos de la Comanche, que se volvió en una gran empresaria. Tienes una idea. A veces yo no sabía cómo dormía mi jefa. Te lo juro. Cuando le cerraron los negocios, ¿de dónde sacó dinero para hacer el hotel? Y el coraje para hacerles frente. Eunice, te agradezco muchísimo. Yo soy Pablo Latapí. Como ve usted, esto ha sido un verdadero privilegio platicar con mi queridísima Eunice. Y pues si no dispone otra cosa, habrá una tercera parte. Eunice. Y cuarta también, venga. Y después vamos a hacer un libro. Sí. Y vamos a hacer una serie. ¿Te parece? Sí, parece perfecto. No, Ahora- si me suelto. No, ya estás. Ya estamos. Me suelto, como dicen, como calzón de puta. Ya. Hay trato, Claro. trato, Eunice. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.